Muy buenos días. Muy feliz sábado. Gracias Mayra, Abel por acompañarme. Qué lindo es poder estar en 12 de octubre. Hace más o menos un mes que los estuve acompañando. ¿Se acuerdan el último tema que vimos? No. Qué pregunta difícil. Pero vimos acerca de Nicodemo. Hoy vamos a ver el aspecto espiritual de la vida de Nicodemo. Vamos a estar viendo acerca del Espíritu Santo. Y este tema del Espíritu Santo lo hemos organizado en todo el distrito. Y la temática fue hablar acerca de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Se acuerdan cuántas creencias tenemos nosotros? 28, muy bien. ¿Y cuántas doctrinas? Está un poquito más difícil, ¿no? Pero nosotros tenemos doctrinas y creencias. Las doctrinas son como la división o los grupos de esas doctrinas. Por ejemplo, tenemos una doctrina que es la deidad. Dentro de la deidad está el Señor Jesús, está Dios el Padre y está Dios el Espíritu Santo. En esta mañana vamos a estar hablando un poquito acerca del Espíritu Santo. Este tema del Espíritu Santo es, obviamente que no vamos a poder hablar muchas cosas, pero les vamos a dejar un PowerPoint para que también puedan anotar si quieren algunos pasajes, porque van a ser importantes, no lo vamos a leer a todos. Pero nosotros, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos un mundo de ideas en la actualidad. Y cuando hablamos de un mundo de ideas, de conceptos raros, extraños, estamos hablando tanto dentro de nuestra iglesia adventista, así también como del mundo. En nuestra iglesia adventista, si hay una doctrina que es atacada, que es deformada, que es realmente lastimada, es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros miramos dentro de las diferentes líneas que hay de la iglesia adventista, nos encontramos con cuestiones muy serias. Algunos no creen en el Espíritu Santo, que es la rama más extrema. Hay algunos que dudan de cómo actúa el Espíritu Santo. Y sobre todo, la cuestión más importante, la que más se repite, es la cuestión de si el Espíritu Santo es o no una persona. Nosotros, para estudiar el Espíritu Santo, tenemos que definir qué es o quién es. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Pero ahora, dentro del mundo secular, también se está cuestionando el asunto espiritual. Saben ustedes que hubo un tiempo en lo que se pensaba que aquellos que creían en Dios, aquellos que eran cristianos, eran personas que iban a ser lavadas su cerebro. Hubo una época en la historia en la que cuando la familia se enteraba de que empezabas a ir a la iglesia o tenías algún contacto con lo religioso, con lo espiritual, eras considerado el cristianito, el que se va a dejar lavar la cabeza, el cerebro, por la religión. Pero ¿saben que esa cuestión hoy en día ha cambiado? En la actualidad es algo de moda ser religioso. Y cuando hablamos de religioso, cuando hablamos de espiritual, entramos en un campo peligroso. Porque inclusive en los campos o en los sectores sociales más elevados de nuestra sociedad, las personas que componen este sector social hoy en día no tienen vergüenza de llamarse seres o personas espirituales. Ahora, cuando hablamos de espiritualidad en el plano mundano de la gente de afuera que no cree en Dios, entramos en un campo peligroso. Porque la gente, cuando ingresa a relacionarse con la palabra espiritual,
ingresa a conectarse con ideas como el universo, que se alineen las energías, reacomodar tus chakras. Este tema de las constelaciones, este tema del horóscopo, a ver qué te pasó hoy según tu nacimiento. Depende cuándo hayas nacido en el año, depende de los astros lo que te van a decir. El aspecto religioso, espiritual hoy en día se contrapone con ideas occidentales y orientales, como por ejemplo la meditación trascendental, lo que es también la práctica de la yoga, que si bien la yoga tiene aspectos físicos que son buenos, pero el peligro de la yoga es que el corazón mismo de esa práctica, que de paso es una creencia, que forma parte de un estilo de vida, tiene que ver con raíces o está conectado con raíces espirituales. Por eso, nosotros vemos tanto en el mundo de la iglesia como en el mundo de afuera que las cuestiones del espíritu son atendidas, son analizadas y algunas personas hasta practican ciertas cosas relacionadas con cuestiones espirituales. La Biblia nos habla acerca de quién es el Espíritu Santo. Y saben que cuando ustedes agarran la Biblia, cada lectura que ustedes hacen deben saber que hubo una intervención del Espíritu Santo. En el proceso de la escritura bíblica es el proceso de la iluminación, de la revelación, de la inspiración. Todo ese proceso, tanto de lectura como de escritura de la Biblia, está en actividad o en relación con el Espíritu Santo. Y saben que la Biblia, desde el principio hasta el final, habla del Espíritu Santo. El primer capítulo de la Biblia habla del Espíritu Santo. Y el último capítulo del Apocalipsis habla del Espíritu Santo. Y Dios ha dejado al Espíritu Santo con un propósito. Dios ha dejado la persona del Espíritu Santo para cuidarte, para acompañarte. Hoy hablábamos en la clase de que hay un hombre en este mundo que se ha atribuido la representación de Dios, el vicario de Dios. Según la Biblia, Jesús dijo, es necesario que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él tiene una tarea que hacer, por eso necesitan ustedes que Él venga. Cuando miramos el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece, pero de formas puntuales. La plenitud del Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento. Y algunos teólogos dicen que no debiera llamarse los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Todo el tiempo el Espíritu Santo está conduciendo a sus líderes, a su iglesia, está guiándolos, les está diciendo no vayas a ese lugar, trabaja de esta forma, cura a esta persona. Y son a veces cuestiones tan personales, de un proceso de la relación entre el apóstol y la persona curada, que nosotros no entendemos cómo es que el Espíritu Santo impresiona la mente. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer al Espíritu Santo. Miren lo que dice allí Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y el versículo 2. ¿Saben que no se dio a conocer todavía Dios el Padre? No se dio a conocer Dios el Hijo y ya se habla del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra, por ahí se movía, e inclusive, hermanos,
usamos a veces nosotros palabras que confunden cómo debo entender al Espíritu Santo. Muchas veces escuchan muchos hermanos: Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Que Él penetre nuestra mente. Y a veces uno dice: ¿qué es el Espíritu Santo? Noten ustedes que acá vemos una cuestión también de nuestro idioma. Porque nosotros cuando leemos se movía, nosotros podemos entender de que es una especie de un hálito de vida dando vueltas por ahí. Es una especie de un fantasma. Es una especie de energía que anda circulando por ahí. Pero saben que cuando nosotros analizamos el original, la palabra movía es alguien que está dando una asistencia. Sería como la función del paramédico, ¿vieron? El paramédico acompaña el proceso hasta que viene el médico. Es el que asiste. Y saben que esta palabra aparece otra vez en la Biblia, en Deuteronomio 32:11. Después lo pueden leer. Pero la palabra ahí dice de que así como el águila cuida sus polluelos, así Dios cuidará, Dios se moverá, la misma palabra, para con sus hijos. En otras palabras, podríamos traducir esta palabra de Génesis 1:2 como el Espíritu asistía el proyecto de la creación. El Espíritu cuidaba, observaba, acompañaba el proceso de la creación. Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo: mira, hijo, aquí está el plano para construir. Tú no puedes crear primero al ser humano porque el ser humano precisa un ambiente. Primero haz la luz, luego organiza en esos 3 primeros días las aguas, el cielo, y los otros 3 días llena ese espacio, da vida, y luego el último día crea al ser humano. El Hijo toma el plan del arquitecto y lo lleva a cabo. El Hijo dijo: sea la luz, y fue la luz. Sepárese la tierra del cielo, y se separó. Haya en la parte de la tierra plantas. Y así fue todo el proceso de la creación por la palabra del Señor Jesús. Y la función del Espíritu Santo era cuidar lo creado, asistir lo creado. Pero ¿saben que hay un pasaje en Génesis donde el Espíritu Santo se retiró? Miren lo que dice allí Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 3. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Una generación entera fue perdida, fue sumida en las aguas. Bueno, casi una generación entera, porque estaba Noé y su familia, ¿no? Pero un mundo tan nuevo, tan reciente, unos 2000 años de existencia, y porque rechazaron el trabajo del Espíritu Santo, fueron ahogados. La Biblia dice: no contenderá. ¿Saben? Esa palabra es muy importante. Es la palabra en hebreo din. Esta palabra significa: el Espíritu Santo no seguirá trabajando, no seguirá llamando más a la humanidad. Ese ser que fue llamado en Génesis 1:2 para asistir, para acompañar, para guiar a todo lo creado, ahora dice: lo creado, sobre todo el ser humano y la naturaleza, están sumidos en el pecado, y yo no voy a dar y extender mi trabajo por siempre. El Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo tiene un límite. Tiene un límite. El Espíritu Santo, así como Cristo, así como Dios el Padre, es un caballero.
Y el Espíritu Santo, querida iglesia, no te va a forzar. No te va a atropellar tu voluntad. Hoy en día hay iglesias que hablan, ¿no?, del Espíritu, pero sin el Espíritu. Hoy en día vemos descargar en ciertas manifestaciones supuestas las manifestaciones del Espíritu. Y la persona empieza a danzar, empieza a saltar, se tira y echa espumarajo por la boca. El Espíritu Santo no actúa de esa forma. Quien actúa así es el demonio. El demonio hostiga tu cuerpo, hostiga tu mente, invade tu voluntad. El diablo atropella tu libre albedrío. Así trabaja el demonio, querida iglesia. Por lo tanto, es importante, a la luz del límite del trabajo del Espíritu Santo, ¿cuánto le dejas entrar tú al Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo. Y el último pasaje que habla del Espíritu Santo está en Apocalipsis 22, 17. Si lo quieren buscar. Apocalipsis 22, 17. ¿Lo tienen? Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Hay un grupo de gente que está en armonía con el Espíritu. Y ambos, como están en armonía, exclaman, suplican de que el Señor venga. El Espíritu Santo, querida iglesia, tendrá éxito. Tendrá un pueblo que suspirará en armonía con su persona la venida del Espíritu Santo, del Señor Jesús, perdón. La esposa y el Espíritu dicen, ven. La pregunta es, ¿formo parte yo de esa esposa? ¿Formamos parte nosotros de ese anhelo que tiene el Espíritu de decir, anhelamos la venida del Señor Jesús? Para pensar. A ver. Bueno, acá tenemos una cita de Elena G. de White. Dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Y que antes de cometer un error, por allí empezar a embullirnos en temas un tanto escabrosos que la Biblia no ha dejado, el silencio es elocuencia, es oro. Ahí tenemos también en el evangelismo, hay 3 personas vivientes en el trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de la personalidad. Cuando hablamos nosotros de una persona, tenemos que ver realmente si se cumple lo que dice en el Espíritu Santo, lo que significa según la psicología el concepto de persona. Bueno, acá este autor es un teólogo, también habla acerca de cuestiones sociológicas y psicológicas. Él relaciona lo que es la personalidad con la personalidad del Espíritu Santo. Él da aquí, 4 elementos. Pero en sí, algunos psicólogos llaman de que una persona tiene 3 capacidades. Para que haya una persona o que alguien se califique como una persona, tiene que tener voluntad, tiene que tener intelecto y tiene que tener emociones. Para que haya o se califique a alguien como persona, tiene que estar estas 3 cuestiones. Y nosotros vemos en el Espíritu Santo que esto se da. Fíjense. Ahí tienen los pasajes bíblicos, que no lo vamos a leer obviamente a todos, pero en la Biblia se ve de que el Espíritu Santo cumple con esta normativa psicológica. Los especialistas de la personalidad, que son los psicólogos en nuestro siglo XXI, confirman de que el Espíritu Santo no es una cosa que se mete por allí, no es algo que circula por allí, es una persona
que es Dios. Noten ustedes que Él tiene voluntad, Él tiene inteligencia y conocimiento, y también tiene sentimientos y emociones. Se lo puede contristar, o sea, entristecer al Espíritu Santo. También tenemos, hay varios pasajes allí, pero el Espíritu Santo actúa como una persona. Él guía, convence, enseña, testifica, oye, habla, revela, inspira, llama, concede dones, prohíbe, intercede. Una de las cuestiones que a mí más me gusta del Espíritu Santo es que nosotros cuando oramos, nuestras oraciones están cargadas de desorden pecaminoso. Y en Romanos 8 Él dice, la Biblia, que Él clama, Él suplica a Dios en lugar nuestro. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que allí en Romanos 8 habla de que el Señor Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Fue tremendo. O sea, el Espíritu Santo, querida iglesia, es Dios porque da vida. Da vida. Vamos a hablar un poquito de lo que es lleno del Espíritu Santo. Este es el título del tema. Hablamos un poquito de quién es el Espíritu Santo. Es un ser que compone la familia de Dios. Es un ser que fue enviado por Dios, según Isaías 48, 16, para asistirnos a nosotros, para acompañarnos. E inclusive Jesús dijo que a Él se lo llama el Consolador. Que la palabra Consolador allí en Juan 14, 16, ¿saben qué significa el Consolador? Es una palabra utilizada en cuestiones de la guerra. En el concepto del griego, el Parácletos era aquel que te acompañaba en un momento de crisis. Es el que está al lado tuyo. Es el que te asiste. Lo vimos en Génesis 1:2 y se repite la misma idea en Juan 14, 16. ¿Qué significa alguien que está lleno del Espíritu Santo? La palabra en griego hace alusión a alguien que está colmado, alguien que recibió plenitud de algo, alguien que no tiene espacios vacíos, no hay huecos, y alguien que está empapado de algo o de alguien. La palabra lleno tiene que ver con dejar de lado la parte carnal. En Génesis 6:3 la gente no pudo ser llena del Espíritu Santo porque era carnal. Dijo, el hombre es carne. Significa de que la naturaleza impía estaba altamente desarrollada en la gente de la población prediluviana, antediluviano. Alguien que es lleno del Espíritu Santo es una persona que le entrega al Espíritu Santo toda su naturaleza para que Él la cambie. ¿Hay seres humanos llenos del Espíritu Santo? Bueno, veamos algunos ejemplos. Acá tenemos a Eliseo. Eliseo, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposó en Eliseo. ¿Se acuerdan cuando se encontró Elías? Estaba Elías con Eliseo antes de irse. Eliseo hizo una petición. Le dijo a Elías, te ruego que me des la doble porción de tu espíritu. ¿Y qué le dijo Elías a Eliseo? Cosa difícil has pedido. Porque el Espíritu Santo no puede ser transferido. El Espíritu Santo es una cuestión individual. Fíjense que dice la Biblia, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Eso decían los profetas. El testimonio de Jesús, como lo llama la Biblia. Fíjense Miqueas. Miqueas es un profeta que profetizó en el sector norte de Israel. Ahí le puse los años.
Miqueas reconoció que él estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, yo en cambio, gracias al Espíritu del Señor, estoy lleno de fuerza. Hay otras versiones que dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo. El ser humano sin el Espíritu Santo no puede hacer nada. Fíjense también el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, qué hombre. ¿Saben que para Jesús nunca se levantó un profeta tan poderoso como Juan el Bautista? Mateo 11, lo pueden leer. Dice Jesús, dice, ustedes han visto a un profeta, y yo les digo que han visto a más que un profeta. Porque no se ha levantado un profeta mayor que Juan. Tremendo. Y en ese texto, Juan no había nacido. Juan estaba hablando con el ángel Gabriel. Y el ángel le dice, será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno el Espíritu Santo desde el seno de su madre. Qué tremendo. La vida de Juan se inició con la plenitud del Espíritu Santo. Y puede ser que nosotros hoy tengamos 30, 40, 50, 20 años y no hemos experimentado lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Fíjense en las personas del aposento alto. Dice el texto, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Nosotros vemos de que el Espíritu Santo llega en Hechos 2, pero antes hubo oración. Y esa es una de las condiciones para ser lleno del Espíritu Santo. Si tú no oras, si yo no oro, olvídate de que el Espíritu Santo posará en ti. Y no te digo una oración constante de rodillas o que estés en algún sitio cerrado los ojos, pero Elena G. White dice que cada suspiro sea una oración. Vas en el auto, vas con tus hijos, vas al trabajo, habla con Dios. Todo el tiempo en oración. Para recibir la persona, el Espíritu Santo, se necesita la oración. Tenemos también el apóstol Pedro. Saben, hagan un análisis. Una cosa es la vida del apóstol Pedro y de todos los apóstoles, ¿no? Antes de Hechos 2. Y otra cosa muy diferente fue la vida de estos hombres, despreciado por los colegios judíos de la época, luego de la llegada del Espíritu Santo. Fueron hombres poderosos, hombres que cambiaron un continente, impactaron espiritualmente a la zona más poderosa de la época. El imperio más poderoso de la época no sabía qué hacer con esta gente, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, qué terrible es cuando un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, habla ante alguien académico. El apóstol Pedro pasó por esta experiencia. También tenemos al apóstol Pablo. Bueno, que en esta época era Saulo, ¿no? Ahí se indica la diferencia del nombre. Pero dice la Biblia, Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él, y sigue todo el texto. Personas que han sido llenas del Espíritu Santo. Y la última, más importante, el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando vino, se sujetó a las leyes de la naturaleza humana. Y una de las cuestiones que Jesús no podía hacer era estar en varios lugares al mismo tiempo. El Espíritu Santo acompañó la obra del Señor Jesús. Es más, el Señor Jesús fue llevado a la tentación por el Espíritu Santo. Y uno dirá, ¿puede ser llevado el cristiano por el Espíritu Santo a la tentación? Jesús lo fue. Dice el texto,
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu Santo. Tremendo. La obra del Señor Jesús fue acompañada por el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, querida iglesia, porque la Biblia dice que hubo personas, seres humanos como ustedes y como yo, que fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo lindo? Acompáñenme a Juan 3. Miren lo que dice Juan 3. Juan capítulo 3, versículo 34. ¿Lo tienen? Dice el texto: porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios ¿qué? No da el Espíritu por medida. ¿Saben? La pregunta que nosotros debiéramos hacernos no es cuánto tengo yo del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de ti. Porque a veces quien limita la llegada y la presencia del Espíritu Santo no es Dios. La Biblia dice que Dios entrega al Espíritu Santo sin medida. La medida la coloca el recipiente. El límite lo coloca el receptor. Lo colocas tú y lo coloco yo. Dios da el Espíritu Santo sin medida. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Les gustaría ser lleno de este ser? Amén. ¿Les gustaría que Él los acompañara en su vida? Amén. Miren las condiciones. Primera condición: tienes que confesar tus pecados. Para recibir la presencia del Espíritu Santo en plenitud, necesitas reconocer tu estado pecaminoso y confesarlo ante Dios. El que encubre sus delitos no prosperará, pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. Feliz el hombre que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. ¿Cayó en la desgracia la gente antediluviana allá en Génesis 6? Primera condición: necesitas hablar con Dios. Necesitas confesar tus cuestiones más íntimas. Tienes que vaciarte de ti. Segunda condición: humillarte. ¿Saben que la palabra humillación es rebajarse a un nivel más bajo? Valga la redundancia, ¿no? Pero la palabra humillación tiene que ver con eso, con el reconocimiento de mi condición. La palabra humus, allí de la palabra humillación, es un terreno fructífero. Es una persona que no es opacada, es una persona que está preparada para producir. La humillación. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Segunda condición para recibir al Espíritu Santo es la humillación. Y a veces el ego no nos deja pasar por esta segunda condición. Y a veces en la iglesia nos cuesta ser humildes. Nos cuesta. Tercera, esta es importante. Bueno, son todas importantes, pero esta es muy conocida. Muchos pasajes hablan de arrepentimiento. Arrepentimiento. Justamente acá está hablando el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro:
Al oír estas cosas todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Le preguntan a Pedro. Y Pedro les dice: arrepiéntanse, conviértanse y háganse bautizar. Ahí están los dos pasos. Muchos miembros de la iglesia han cumplido el segundo paso, pero no han cumplido el primero. ¿Saben qué significa arrepentimiento, iglesia? Significa tener un cambio de mente, un cambio en los propósitos, un cambio en la voluntad. Y para que pase esta condición, tienes que dejar que alguien más conduzca tus deseos, tus anhelos, tus motivaciones. El arrepentimiento es una cuestión sumamente difícil. Y la última condición es la oración fervorosa. Veíamos nosotros allí en Hechos capítulo 2 el descenso del Espíritu Santo con gran poder. Y se manifestó en lenguas de fuego, dice la Biblia. Y cada uno de los apóstoles, los 120 que estaban allí, empezaron a hablar en las lenguas de las 14 naciones representadas en Jerusalén. Y la gente se sorprendió. ¿Cómo es posible? Antes del descenso del Espíritu Santo, ¿saben qué hubo? Hubo oración. Dice la Biblia allí en Hechos 1, 12 al 14. Los apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Y versículo 14. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La oración fervorosa, querida iglesia, se compone de tres cosas, según este pasaje. Primeramente se compone de pedir, solicitar, rogar. Segunda cosa, perseverancia, perseverar en la oración. Y el tercer aspecto de este texto es la unanimidad. Dice: todos oraron con el mismo sentimiento, con el mismo propósito. ¿Por qué necesitas el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos nosotros el Espíritu Santo? Porque sin Él no puedes empezar el proceso de santificación. Es la única manera. Y saben que la Biblia dice allá en Romanos 8:11, dice: el Espíritu que habita en ustedes. La cuestión del Espíritu no es algo puntual. No es que hoy estoy en la iglesia, escucho el sermón y esto ya me alcanza para toda la semana. No es algo que viene por momentos, por ataques, por manifestaciones. La vida con el Espíritu Santo es un proceso, hermanos. Es una construcción en la vida personal de uno. Es diariamente recibir la porción, la capacitación, la preparación del Espíritu Santo en mi vida para todas las cuestiones que van a venir para ese día. Para relacionarte con el Espíritu Santo debes conocerlo. El ser humano es un ser sociable, hermanos. Si nosotros no conocemos a alguien, no vamos a dejar entrar a esa persona. Cuando alguien se relaciona, lo puede hacer o con miedo, porque desconfío a ver qué me vas a hacer, o le digo no. Si tú no conoces al Espíritu Santo, no lo vas a dejar entrar en tu vida. Hoy en día hay dos grupos de cristianos en nuestra iglesia, hermanos. Están los hermanos felices y están los hermanos tristes.
¿Saben cuál es la diferencia de estos dos tipos de hermanos? El Espíritu Santo en la presencia de sus vidas. Hay hermanos que no ven la hora de que termine el culto para irse a sus casas. Hay hermanos que llega el viernes y dicen, ven el día viernes como un obstáculo para sus negocios. Hay hermanos que no ven la hora de que termine el culto, de que termine el sábado en la tarde para empezar a hacer sus cosas. ¿Saben cómo los llamaría Jesús a esos cristianos? Sepulcros blanqueados. Eres un cristiano que se te ve bonito, que se me ve, porque para mí también es el mensaje, no es para ustedes nomás. Se me ve muy bonito. Hago toda una regla, todo un sistema, una estructura. Eso es algo religioso que hago. Hago una costumbre, una cultura religiosa y me opaco espiritualmente. Para eso, si tú eres así, tienes dos opciones. O no pierdas el tiempo llamándote cristiano, o pide a Dios el Espíritu Santo. De lo contrario, perderás el tiempo en esta vida y no serás salvo en la vida eterna. No seré salvo en la vida eterna. Un hijo de Dios en quien posa el Espíritu Santo no se ve, no se percibe porque vengas a la iglesia. Porque hay impíos que hacen eso. El Espíritu Santo no se manifiesta porque digas creer en Dios. Los demonios también creen. El Espíritu Santo no se muestra porque hagas buenas obras. Porque los impíos también hacen obra de caridad. ¿O no? ¿No hay impíos que ayudan a instituciones de caridad? Un impío lo puede hacer. La diferencia entre un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo y un cristiano que hace todo mecánicamente es que el cristiano que está con el Espíritu Santo vibra por el Evangelio. Sirve a Dios de la mejor manera. Sirve a Dios con su conciencia. No anda atacando al hermano, no le interesa su vida espiritual, personal, no lo anda juzgando. Es una persona preocupada por construir su vida en relación a la Biblia. Es una persona que no pierde el tiempo en peleas, en querellas. Es una persona que se esfuerza por agradar a Dios. Esa es la enorme diferencia entre alguien que hace mecánicamente la vida cristiana y alguien que es sincero con Dios. ¿Saben en qué se diferencia un árbol verdadero de un árbol de Navidad? Un árbol natural a un árbol artificial. En que ese árbol ficticio, no natural, se le coloca frutos artificiales. Se lo emplea una vez al año y luego se lo tira. El árbol natural, según la Biblia, y compara muchas veces allí el Salmo 1, Jeremías 17, comparan la vida humana con un árbol siempre verde. El que ama la ley de Jehová es un fruto natural. Es un árbol que tiene savia fresca, que tiene vitalidad interna. ¿Qué tipo de árbol eres tú? Hoy en día, iglesia, no necesitamos más capacitadores. Hoy en día no necesitamos mejores planes para predicar. No necesitas tener grandes títulos. Lo que estamos necesitando es personas llenas del Espíritu Santo. Como dijo cierto teólogo, hoy en día nuestras iglesias están llenas de personas vacías. Qué tremendo. Qué ironía, ¿no? Muchísimas personas
sin el Espíritu Santo? ¿De qué está llena tu vida? ¿Qué tienes dentro de ti? ¿A quién has dejado entrar? Saben que la Biblia también dice que el demonio entra en la vida de uno. Mateo 12 dice, cuando el demonio sale de la casa del hombre, ¿no? Es decir, que también entra otra fuerza, otro ser en nuestra vida. ¿Qué estamos mirando en nuestra casa? ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Cómo hablamos con el vecino, la vecina? Y la pregunta más importante es, ¿has sido receptor del Espíritu Santo? Y no estoy hablando del bautismo por agua, porque esa ceremonia es, podríamos decir, hasta sencilla. Pero ¿se acuerdan al apóstol Pedro? Arrepiéntanse, conviértanse y háganse bautizar. Que el bautismo no sea una ceremonia hipócrita, una apariencia de... ¿Te has llenado el Espíritu Santo? ¿Te has dejado conducir por Él? ¿Se acuerdan el caso de Santiago y Juan cuando pasaban por Samaria? Y dice la Biblia que los samaritanos no dejaron a pasar a Jesús por ahí. Y dijo Juan y Santiago, Señor, hacemos descender fuego del cielo. Esto está en Lucas 9. Y Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes no saben de qué espíritu son. Tremendo. Tremendo. Ese no era el Espíritu Santo. Y después Juan hablando del amor, ¿no? ¡Qué transformación! Es mi deseo de todo corazón que recibas al Espíritu Santo porque Dios prometió darlo sin medida. Que Dios bendiga tu vida ricamente y que seas un cristiano feliz. Que le pidamos a Dios el fruto del Espíritu Santo. Que more en nosotros su paz, su bondad, su mansedumbre. Que Dios nos bendiga como iglesia. Amén. Que tengan un feliz sábado. Amén.